Quiero comenzar contando lo siguiente. Un hermano comprometido con el Señor llega a su trabajo a las 8:30, faltando 15 para las 9, cuando su entrada es a las 8 en punto. Llega a su escritorio, en su maletín saca un folleto, se lo da a la compañera que está al lado y por media hora está conversando con ella a través de ese folleto. Después de media hora pasa con el compañero al lado y empieza a compartirle acerca del juicio de Dios. El jefe lo está viendo desde lejos, se acerca a él y le dice: ¿sabes qué? Ya tienes una hora compartiendo acerca de tus pláticas cristianas. Y anteriormente miraba al jefe que compartía y además llegaba a su escritorio, sacaba su Biblia y allí tenía su devocional. El jefe lo enfrenta y le dice: tienes que poner un alto a esto, no puedes seguir así con tus pláticas evangelísticas. Aquí es un lugar de trabajo, es tu lugar donde vienes a laborar, no vienes a compartir en horas de trabajo acerca de tu fe. Este hombre razona rápidamente dentro de sí y dice: bueno, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Y él dice: bueno, es mejor obedecer a Dios. El jefe lo despide del trabajo. Llega el domingo siguiente y se presenta a la iglesia y da testimonio de cómo luchó con los poderes de las tinieblas en su trabajo y cómo fue perseguido de tal manera que perdió el trabajo y ahora se encuentra desempleado. Muchos en la congregación ignoran completamente la historia acerca de lo que sucedió realmente y por qué perdió el trabajo. Al contar en la historia, muchos dicen: amén, hermano, usted ha padecido por sufrir por Cristo, usted ha padecido por causa de la justicia. Amén, amén. Y todos están diciendo amén a este mártir. Pero la pregunta es, hermanos, si realmente esta persona ha padecido por causa de la justicia, de hacer el bien, o más bien está padeciendo por su propia irresponsabilidad, negligencia y su mal testimonio allí en su lugar de trabajo. Hermanos, yo creo que muchas veces los cristianos sufrimos no tanto por hacer el bien, sino más bien por hacer el mal. Usted se tiene que hacer esta pregunta: cuando yo padezco o sufro o la gente me persigue, que se da cuenta que soy cristiano, lo estoy padeciendo porque realmente estoy comprometido en hacer el bien, o realmente lo que hago es hacer el mal. Creo y estoy convencido que muchas veces nuestro sufrimiento viene por culpa de nuestra necedad, por ser necios. Y en la sección que vamos a estar analizando en esta tarde, precisamente el apóstol Pedro nos va a hablar acerca de esto, de lo que nos acaba de mencionar: padecer por hacer el bien o padecer por hacer el mal. ¿Sufrimos porque estamos siguiendo lo bueno, o estamos sufriendo porque estamos haciendo las cosas mal? Estamos actuando equivocadamente. Quiero que vaya conmigo a la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 17. Repito nuevamente, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 17. ¿Ya están todos allí en esta sección? Leo la lectura. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño
si vosotros seguís el bien. Mas también si alguna cosa padecéis por la justicia, bienaventurados sois. Por lo tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En esta tarde vamos a seguir este camino. Primero vamos a ver que hacer lo bueno nos libera del maltrato. En segundo lugar, vamos a estar pensando que hacer lo bueno no garantiza la ausencia del sufrimiento. Debemos estar dispuestos a sufrir. Tercero, la reacción cristiana al hacer el bien. Y finalmente, punto número 4 va a ser: hacer lo bueno y sufrir puede ser el plan de Dios para nosotros. Como le decía al principio, muchos cristianos se han visto envueltos en tantos problemas, precisamente es porque hacen lo malo, hacen lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Cada quien tiene un testimonio, quizás para contar, de alguien que llegue y nos comunica a nosotros: oye, tú eres cristiano, pero este hombre es así y es asá, se ha comportado de esta manera. Mi vecina, que es cristiana y que va cada domingo a la iglesia, cada miércoles, pues ha tenido tantos problemas aquí en el vecindario porque se ha envuelto en chismes. Y han venido los vecinos y le han reclamado acerca de sus chismes que está haciendo, calumniando. Otros, como le digo, están sufriendo por su mal comportamiento en el trabajo. Otros también en la casa, en vez de estar viviendo de la forma que le agrada a Cristo, sufren por estas cosas que les acabo de comentar. Están sufriendo por hacer el mal. Es más, hay hermanos que están tan presionados, tan ansiosos, porque han hecho las cosas equivocadamente y ahora están sufriendo las consecuencias de esas decisiones o de esa forma de vivir que hicieron en el pasado. Ahora les ha alcanzado y están sufriendo, están nerviosos, están estresados, tienen temor, tienen miedo de que la gente les está diciendo cosas o los está atacando. Este mensaje, hermanos, está dirigido principalmente a sufrir por hacer el bien. Y Pedro, después de hablar en los versículos anteriores, llega a esta parte del versículo 13, y hace una pregunta a Pedro y dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros siguéis el bien? Pedro está diciendo, o está señalando en esta sección, y está poniendo un argumento pragmático, aquello que lo tenemos que llevar a la práctica, estarlo desarrollando en nuestras vidas. Y el argumento que Pedro pone y que escribe es: ¿quién te podrá perjudicar si tú te muestras celoso por hacer el bien? La versión textual de la Biblia así lo dice: ¿quién es el que te puede perjudicar si tú te muestras celoso por hacer el bien? Le digo que Pedro está usando esta premisa o este argumento de que si los creyentes viven vidas piadosas, vidas santas, eso va a mejorar
la difícil situación, en especial los que estaban viviendo en este tiempo por causa de la persecución. Escuchaba apenas hace rato a nuestra hermana Lulú que nos comentaba que algunos familiares de ella están siendo perseguidos por su fe en Cristo Jesús y están teniendo problemas con sus familiares, con su suegra, su suegro, no sé con quién más, pero algunos sufren porque han conocido a Cristo Jesús. Nuestro sufrimiento es porque tenemos fe en Jesús y Cristo dijo que el mundo nos va a aborrecer así como también lo aborrecieron. En ese famoso discurso que él dio en el aposento alto, Jesús señaló y dijo que el mundo iba a aborrecer por nuestra fe. Más vale, hermanos, que cuando nosotros estamos sufriendo en manos de otras personas, sea porque realmente estamos comprometidos en nuestra fe con Cristo y no que estemos sufriendo por nuestras malas acciones. Nuestra forma de comportarnos con los de allá afuera. Pedro ya ha escrito anteriormente que los cristianos tenemos que vivir vidas santas. En el primer capítulo, versículo 17, él dice que tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación y más adelante, sé santos porque Dios es santo. Él está exhortando a los cristianos a que vivamos en esa santidad. Y también él ha dicho que nosotros tenemos que estar haciendo el bien. En el versículo 20 del capítulo 2 dice: mas si haciendo lo bueno sufres, haciendo lo bueno sufres. Y también en el versículo 11 del capítulo 3 dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Básicamente lo que el apóstol Pedro nos le está escribiendo a estas iglesias y que también es relevante para nosotros en este tiempo, es que tenemos que buscar en hacer el bien. Tenemos que vivir una vida de nuestro peregrinaje en temblor delante de Dios, ser santos, tener una vida piadosa. Al cristiano muchas veces se le olvida que Dios no solamente lo rescató y le perdonó sus pecados, sino que Dios nos ha rescatado, nos ha regenerado para que también estemos mostrando ese fruto de justicia, esas buenas obras que Dios de antemano ya había preparado para que nosotros anduviéramos en ellas. Estoy tan feliz que Dios me haya salvado. Estoy tan feliz que Dios me haya reconciliado, me haya justificado por la sangre de Cristo Jesús. Pero no solamente me rescata para justificarme delante de Dios, sino que Dios también, a través de Cristo Jesús, me rescata para hacerme una nueva criatura. Y esa nueva criatura andar en una vida nueva, en un estilo de vida diferente, como dice Pablo en otras secciones de la palabra de Dios, y estar manteniéndome, haciendo lo bueno, buscando el bien. Para eso Dios me ha salvado, para que haga lo bueno, para que haga el bien. Pedro, según su argumento, es que si el cristiano se muestra dispuesto, comprometido a seguir el bien, esto lo va a librar de muchas aflicciones, de mucho sufrimiento, incluso de la persecución. Va a mejorar la situación en tu vida. Cuando alguien es acosado o maltratado por su fe cristiana, vivir de esta forma nos va a ayudar. Pero ¿cuál es el bien que Pedro se refiere? ¿Cuál es el bien? Ya dije de un buen testimonio, de una vida santa. Bueno, básicamente a lo que se refiere Pedro en el hacer el bien es esas características
que deben de definir la vida cristiana, que es la generosidad, el altruismo, la amabilidad y la consideración hacia los demás. A eso se refiere Pedro. Estas características tienen que estar en nosotros, y hay muchos textos en la palabra de Dios, en Gálatas 6:9, en Colosenses 1:11, Efesios 2:10, Tito 2:14, nos habla acerca de eso. Es andar en toda buena obra, llevando fruto en toda buena obra, cosechar el bien y andar en esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ese es el bien al que Pedro se refiere. Si estas acciones están presentes, es muy posible que esto va a frenar a los maltratadores del pueblo de Dios, a los que nos calumnian, a los que nos persiguen, si estamos nosotros teniendo estas características, siguiendo el bien de esta forma. En tal caso, si una esposa, por ejemplo, cristiana, se muestra, o un esposo cristiano, viceversa, se muestra bien dispuesto a hacer el bien, es seguro, o es probable, más bien, existe la posibilidad de que su marido se convierta a Cristo, o también su esposa se convierta al Señor. Hermano, es que mi esposo no se quiere convertir a Cristo. Es más, me acosa, me maltrata, me persigue, se burla de mí, me ridiculiza delante de mis familiares, me hace tantas cosas. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Seguir el bien. Seguir el bien, dice Pedro. Un amo de un siervo, si el siervo se portaba de una manera amable, responsable, pues virtuosa, esto podría influenciar a que el comportamiento de ese siervo puede ser que va a atraer a su amo para los pies de Cristo Jesús. O sea, el comportamiento, hermanos, la vida piadosa atrae. A la gente le despierta un interés de cómo viven esos cristianos, pero si ve a esos cristianos que dicen y hablan y citan textos en la palabra y ponen tantos textos en sus estados de WhatsApp y en Facebook y hacen tantas publicaciones, pero los ven hablar como ellos hablan, actuar y se comportan de la misma forma, eso no va a ser nada atrayente, ni eso va a mejorar la condición de los cristianos. El apóstol Pedro dice que si siguen el bien, esto va a mejorar la situación de ellos. Pero es muy importante que notemos esa palabra de seguir el bien, porque en el original griego significa celosos, como traduce la Biblia textual. Si se muestran celosos por lo bueno, esto significa que no debemos de querer seguir el bien de una forma tan apática y tan endeble, hermanos, sino que tenemos que tener una actitud de celo, de pasión por hacer lo bueno. Es una palabra griega que habla de celoso, dando a entender cómo algunos fanáticos entusiastas luchaban por una causa,
Todos conocemos que es un fanático, que es un entusiasta, aquellos que están luchando por una causa. Ahorita estamos en las elecciones de la gobernatura, presidencias municipales aquí en Zacatecas y en muchas partes del país, y vemos a mucha gente que está luchando por una causa, que están enfrentando oposición, tormentas, frío, calor, lo que ustedes quieran, cansancio, agotamiento. Lo están haciendo porque están ellos luchando por una causa, por su partido político. Y uno dice, qué gente a lo mejor tan entusiasta y qué fanática. Y lo mismo pueden decir de nosotros, tal vez ellos por estar reunidos aquí en esta tarde alabando a nuestro Dios. Pero Pedro quiere que nosotros, los creyentes, mantengamos la misma intensidad que algunos muestran en su búsqueda de alcanzar algunas metas o luchar por diferentes causas. Eso es lo que quiere Pedro, que así tengamos la intensidad por hacer el bien. Que estos cristianos tuvieran ese celo, esa intensidad por lo que fuera bueno y noble. Un cristiano que se compromete a hacer lo bueno con pasión por el bien, generalmente, escuchen con atención, un cristiano que se dedica con pasión, con celo, con entusiasmo, con esa actitud de hacer lo bueno, de mostrar las características cristianas, generalmente no tiene que tener temor a la persecución o a la murmuración y a la calumnia. En algunas ocasiones se escucha que algunos amenazan o hacen acusaciones con exhibir a algunos cristianos públicamente. Por ejemplo, un esposo o una esposa le dice a su esposo o a su esposa viceversa: ¿sabes qué? En verdad yo voy a exhibirte y voy a decir quién eres tú. Voy a exponerte y que tú no eres la persona que dice ser aquí en la casa. Y amenazan con exhibir y hacer acusaciones. Pero, ¿qué sucede si tú eres una persona que se dedica a hacer el bien, que vives íntegramente en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar donde te encuentres? Si alguien te hace acusaciones, que quiere exhibir, ¿cómo vas a responder tú? Tú puedes decir lo que tú quieras. Yo estoy consciente y estoy tranquilo de que las cosas no son así como tú dices. Y lo que tú estás hablando, hacer en contra mía, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que estamos siguiendo lo bueno, estamos haciendo lo correcto. Imagínate, en cualquier lugar donde te encuentres, ya sea en tu trabajo, en el equipo de fútbol o de básquetbol, o en la escuela, en la universidad, o en cualquier círculo donde te encuentres, si nosotros vamos y pedimos un testimonio acerca de ti, ¿qué es lo que vamos a recibir? Vamos a escuchar buenas cosas. Si vamos en la familia, con nuestra familia, a ver, quiero que me digas acerca de la hermana o el hermano fulano de tal, que es muy espiritual y anda hablando mucho acerca del Evangelio. ¿Qué es lo que vamos a recibir en la familia? Algunos pensarán, nuestros familiares siempre están en contra de nosotros. Sí, es cierto, muchas veces no se le puede dar a los familiares gusto, pero
los familiares saben claramente la clase de personas que somos nosotros. Ellos nos conocen muy bien. Ellos saben si estamos siguiendo el bien con intensidad o no lo estamos haciendo. Cuando usted es celoso y tiene estas características, no tiene pues de qué temer, porque usted está comprometido con una vida piadosa. Generalmente quien maltrata a un cristiano, ¿quién va a maltratar a un cristiano celoso por hacer el bien? ¿Quién va a maltratar a un cristiano que hace lo bueno? Dice Pedro, ¿quién lo va a hacer? Si es generoso, si es compasivo, si es humilde, si es santo, si es comprometido con los demás, si tiene altruismo, hace tantas cosas, es servicial, responde bien, no responde con maldición, está buscando lo bueno. ¿Quién va a maltratar a un cristiano así, de esta forma? No es, dice Pedro, no. Entonces es una situación pragmática que el apóstol Pedro pone para decirles a los cristianos que tienen que tener cuidado. Si quieren mejorar sus relaciones o su sufrimiento con los demás, cuiden esa área muy importante en su vida de estar siguiendo el bien. La respuesta pues es: generalmente nadie puede hacer eso cuando nosotros somos comprometidos con hacer el bien. Ahora volvemos al versículo 14. Hacer lo bueno no garantiza la ausencia de sufrimiento. También debemos estar dispuestos a sufrir. Porque el apóstol Pedro dice en el versículo 14: más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué está diciendo Pedro aquí en este versículo? No se debe de pensar, y sería algo temerario, llegar a la conclusión del método pragmático de Pedro de vivir con el celo de hacer el bien. Esto haría que las iglesias y los cristianos le cayeran bien a todo el mundo y nunca sufrir por hacer el bien. A eso no se refiere Pedro. No llegar a esa conclusión: Toño, pues estoy haciendo, me estoy portando bien, me estoy esforzando en dar un buen testimonio, en mostrar a Cristo, pero de todas formas estoy sufriendo. Pedro dice que no debes de pensar en que si tú te portas de esta forma, nunca vas a sufrir. Se debe tener cuidado en no darle un peso excesivo a este argumento de Pedro, porque nos podemos llevar a sorpresa de que estamos envueltos en una gran adversidad por hacer el bien. Pero lo que sí podemos entender, que los opresores serán más tolerantes a ti y a mí. Pedro quiere instruir que existe la posibilidad de ser perseguidos aun cuando hacemos el bien. Dice esta versión textual de la Biblia, la uso porque a veces la Reina Valera tiene unas palabras que para mí son difíciles de pronunciar, y esta versión se me hace más clara en ocasiones. Dice: y si aún sufren a causa de la justicia, son bienaventurados. Y la traducción lenguaje actual dice: pero si hacen el bien y aún así tienes que sufrir, Dios los bendecirá. No tengan miedo a nadie ni se asusten. Entonces, por lo general no va a padecer la persona que hace el bien, pero existe la posibilidad de sufrir
de padecer. Y dice este Pedro, por causa de la justicia. Este sufrimiento, aun cuando tú estás haciendo el bien, tiene que ser por causa de la justicia. ¿Cómo se debe entender este concepto de Pablo? No es el concepto paulino de la justificación por la fe. La justificación por la fe es que cuando nosotros creemos en Cristo y ponemos nuestra confianza en la obra de salvadora de Jesús en la cruz, en ese momento Dios nos justifica, nos hace justos delante de Él. Pedro no se refiere a este tipo de justicia, más bien a la justicia que se refiere Pedro es la justicia que el creyente debe demostrar a través de sus buenas obras, que hace en virtud de la salvación que tenemos en Cristo. ¿Somos justos? Claro que soy justo, pero también tengo que ir detrás de una justicia práctica en mi vida. No me debo de quedar solamente que Dios ya me justificó, ya me salvó, sino que debo de buscar esa justicia en la vida diaria a través de la experiencia de estar haciendo buenas obras que son el reflejo de la salvación que tengo en Cristo Jesús. Entonces, el cristiano sufre por causa de la justicia, y se dice también en 1 de Juan 3:7 que nosotros debemos de ser justos así como Dios es justo, y esto habla pues de esa justicia práctica. Comprometidos en vivir en justicia práctica, esto puede llevarnos a ciertos problemas y dificultades. Algunos cristianos del primer siglo sufrieron por causa de la justicia. Vean el libro de los Hechos y ustedes van a ver vidas rectas y piadosas, y aún así los cristianos sufrieron. Aún así los cristianos fueron lanzados al Coliseo Romano para ser devorados por las bestias. Aún así muchos cristianos fueron crucificados por la justicia, por tener a Cristo, claro, pero también por una vida justa en la vida práctica. Pero también, hermanos, no podemos ignorar que algunos cristianos sufren por ser justos, ¿o no? Por ejemplo, ¿cuántos cristianos son despedidos de sus empleos por ser honestos? Por mantener la honestidad. Cuando su jefe les pide que mientan, que roben, que apunten de más. Cuando algunas mujeres cristianas, algunos jefes les hacen propuestas indecorosas, para mantenerlas en el trabajo, para ofrecerles un mejor sueldo, una mejor posición. ¿Y cuántos cristianos han puesto en peligro sus carreras por su fe y compromiso con el Señor? Otros se sienten rechazados solo por negarse a seguir a la multitud, por mantener sus convicciones cristianas de una forma firme. Ahí está. Si voy a ser justo en mi trabajo, voy a ser honesto, y sabemos que en un trabajo se están haciendo las cosas mal y hay corrupción, y si yo como cristiano me opongo a eso, es muy posible que voy a ser despedido. ¿Por qué? Porque la luz va a opacar o va más bien a evidenciar las malas obras que se hacen en las tinieblas.
¿Cuántos jóvenes no son relegados, rechazados en un círculo social, en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria o en la escuela, cuando los hijos de los cristianos quieren ir en contracorriente? ¿Qué empiezan a hacer los amigos, hermano Gerardo? Los empiezan a hacer a un lado. No los aceptan y estos jóvenes tienen que luchar con problemas de aceptación y pasar noches solitarias y estar afligidos y estar sufriendo por el bullying, la persecución que les hacen sus compañeros, solo por el hecho de querer hacer lo recto y lo bueno delante de Dios. ¿Cuántas mujeres no sufren de parte de sus maridos porque les piden hacer lo malo y que participen en cosas pecaminosas y ellas se rehúsan a hacerlo y son maltratadas y son rechazadas por parte de sus esposos? Hermanos, el hacer el bien, seguir la justicia, eso nos puede llevar a enfrentar ese tipo de sufrimiento de parte de los hombres. Una vez yo fui a pedir trabajo, hermano Toño, en una compañía y andar en ventas. Me hicieron un cuestionario y me preguntaron varias cosas. Hasta me preguntaron qué religión es y les dije cristiano, para que lo entiendan ellos. Y luego me dijo, ¿tú tomas, fumas? Le dije, no tomo, no fumo. Y había otro compañero de la colonia y él sí fumaba y tomaba. Y yo lo conocía que era muy responsable y le dieron el trabajo a él. Y después, cuando yo pasaba en mi coche, miraba que ahí estaba cerca de donde estaba la empresa, con los compañeros tomando y fumando. Tomando y pasándolas, entre comillas, muy a gusto, muy divertidos ellos. Y yo me preguntaba, ¿por qué no me dieron el trabajo a mí? Pues simplemente porque no iba a encajar en esa forma de que ellos, después de salir los viernes o todos los días, se iban a la mentada jaula a tomar y a beber. Entonces, hermanos, como cristianos, cuando estamos comprometidos en vivir justamente, es muy posible que vamos a padecer. Pero aun cuando el cristiano padece por la justicia, este sufrimiento es un medio, es una bendición, o es la dicha o la felicidad que Dios va a traer a ese cristiano, porque dice aquí en el versículo 14, bienaventurados son. Bienaventurados son. ¿Qué significa esto? Felices y dichosos. Pedro escribe nuevamente lo que Cristo había dicho anteriormente en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículos 10 al 12, que bienaventurados somos cuando por causa de la justicia padecemos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice Cristo Jesús. Entonces habla de una bienaventuranza. En vez de estar nosotros afligidos, desanimados, deprimidos, ¿qué dice Pedro? Este clase de cristiano es bienaventurado, y Cristo dijo también bienaventurado. En la literatura griega la palabra bienaventurados significa la felicidad de los dioses, y luego se aplica a los humanos que son felices y dichosos.
En el Antiguo Testamento encontramos muchas partes que dice acerca de la bienaventuranza que tienen los que confían en Jehová, los que ponen su esperanza en Él, los que le sirven. Hay muchos textos que nos hablan acerca de esta bienaventuranza. Bienaventurados a los que los pecados les son perdonados, también nos dice. Pero para Cristo y para Pedro, quien es dichoso y afortunado es quien pasa por el fuego de la persecución, del maltrato y del sufrimiento injustamente, sufriendo injustamente. Es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Pero ¿de qué forma el sufrir por causa de la justicia nos trae bienaventuranza? El mismo Pedro nos dice en el capítulo 5 de esta carta, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué significa, hermanos? Que el Señor, a través del sufrimiento, te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. En otras palabras, la obra que Cristo comenzó en tu vida, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Poco a poco el Señor va a ir perfeccionando tu vida a través de el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento también perfecciona, el sufrimiento purifica el alma también, de acuerdo a la palabra de Dios. Son bienaventurados los que sufren y padecen por causa de la justicia. Escuche, por causa de la justicia. No estoy diciendo por causa de sus malas obras. No estoy diciendo por ser homicida, por ser ladrón, por ser malhechor o por entremeterse en lo ajeno, por andar de chismoso o de chismosa. No por eso, sino por causa de la justicia. Número 3, hermano, la reacción cristiana cuando sufrimos por hacer el bien, versículo 15. El apóstol Pedro deja ver con claridad algunas emociones y sentimientos de algunos cristianos. Algunos de los creyentes estaban espantados, atemorizados, nerviosos, llenos de temblor por la adversidad que estaban pasando o sufriendo, incluso llevando a algunos quizás a desistir o abandonar a Cristo, teniendo más temor de los hombres, de sus adversarios, que del Señor. Y Pedro les escribe que no deben reaccionar de esta forma, con temor y espanto, sino que su reacción ante esa clase de sufrimiento deben de enfrentarlo con valentía, con firmeza, con decisión, ser determinados a seguir a Cristo, cualquiera que sea la circunstancia que estemos enfrentando. Y Pedro dice: no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Quién aquí en esta reunión no ha sentido temor en su vida alguna vez? El temor, después del amor, es el sentimiento que más sentimos, hermanos, en la vida. Y recordemos que la Biblia está llena
de exhortaciones donde Dios alienta a sus siervos a no tener temor. Desde el principio del Génesis encontramos que Dios le dice a Abraham: no tengas temor ni tengas miedo, yo soy tu escudo, yo voy contigo. Le dice a Moisés también la misma forma, las mismas palabras, a los profetas. Cristo también le dijo a sus discípulos lo mismo, que no tuvieran temor, que tuvieran confianza en Él. Él ha dicho que Él es escudo y que no debe de haber temor. ¿Por qué? Porque el temor neutraliza la vida y confunde y mantiene a los cristianos estancados por mucho tiempo. El temor nos puede paralizar y no nos deja ir hacia adelante. Allí estamos neutralizados, ni para adelante ni para atrás, allí nos mantenemos. Y Pedro dice: no tengan temor. Y él usa una cita de Isaías 8, versículos 2 y 13, para recordarles cómo el pueblo de Dios en aquella ocasión estaba enfrentando una invasión de parte del rey de Asiria, y estaban atemorizados, espantados por esa invasión que se venía sobre el pueblo de Judá. Y en aquella ocasión Isaías les dice: no tengan temor ni tengan miedo, a Jehová santificad y Jehová sea vuestro temor. Dios debía ser el temor de ellos y no los hombres. Dios debe ser nuestro temor y no las personas. El Salmo 27, versículo 1 al 4, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. No temeré ¿de qué? De lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Él es escudo a nosotros. Entonces, para el cristiano que está pasando una adversidad, de la misma forma que pasó el pueblo de Dios en Isaías y que pasó en la iglesia del primer siglo, Dios llama a no tener temor y no dejar que el temor determine la conducta de nosotros. Le repito nuevamente: vivir en temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y dice 2:7 de esta misma carta: honra a todos, ama a los hermanos. ¿Y a quién se debe de temer? Teme a Dios. Teme a Dios. Alguien dijo las siguientes palabras: tememos, fíjese, tememos tan poco a Dios porque tememos demasiado a los hombres. O sea, existe poco temor en el corazón de nosotros porque tenemos temor a los hombres. Soy cristiano y entro en un trabajo y pues me voy a mantener lo más, ¿cómo se puede decir? En el anonimato, de que no sepan que soy cristiano, porque al momento que saben que soy cristiano van a empezar a preguntar o se van a reír de mí, me van a poner apodos, etcétera, etcétera. No es así, hermanos. Que no se den cuenta que somos cristianos porque nos van a empezar a perseguir. Una vez dijiste, Josué, que había cristianos de 5, de 10 años y que sus familiares no saben que eran cristianos. Y los ven aquí en la iglesia y dicen: aquí tú vienes, yo pensé que tú no eras cristiano. ¿Por qué? Por temor a ellos. Entonces, cuando tememos más a los hombres, tenemos menos temor de Dios. No tengamos miedo a los hombres, lo que digan, lo que nos hagan, hermanos.
¿Qué poder hay más grande en el universo que Dios? Hay gente que tiene tanto temor hasta a los demonios y tienen temor a tantas cosas y tienen temor que, hermano, que se cayó una cacerola y venga y llore por mí porque seguramente aquí hay un espíritu que anda haciendo de las suyas aquí en la casa. Una vez me dijo una hermana así y le dije, hermana, no debe de tener temor, no tiene que tener temor a estas cosas. ¿Dónde está su temor? ¿Está en el Señor o está en esto? No, pues que en el Señor. Entonces, ¿por qué está toda espantada y quiere que vengamos y oremos y echemos aceite y tantas cosas para que todo eso se acabe? Eso no es posible, hermana. Cuando usted aprende a tener temor de Dios, le pierde el temor a esos espíritus y le pierde también el temor a los hombres. La verdad. El Señor quiere que vivamos con valentía. Con valentía. Y también nuestra reacción tiene que ser de ser fieles a Cristo, porque dice el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Dice que debemos de santificar, que no debemos estar llenos de temor por la adversidad de los hombres, sino que el cristiano tiene que santificar a Cristo en el corazón. ¿Qué significa santificar a Cristo? Es reverenciar y ser fiel a Cristo por encima de cualquier situación que nos encontremos. Es reverenciarlo y mostrarnos fieles a Él, cualquiera que sea la situación. ¿Cómo puede usted actuar de esta forma, reverenciando y ser fiel a Cristo por la adversidad que esté pasando en su vida? Le decía, en mi trabajo me presionan, en la escuela me persiguen por no participar de lo malo, mi cónyuge me está presionando para hacer lo malo, y todo lo que debemos de hacer, hermanos, es mostrarnos fieles a Cristo, santificarlo, mostrarle el respeto, el temor que Él se merece y actuar diferente. Todo lo que hacemos o decimos debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios, para su agrado y para su gloria también, y mantenerse fiel al Señor. En otras palabras, ser fieles cualquiera que sea la situación. Mostrar esa fidelidad a Cristo. No estamos nosotros en una situación como pasaron algunos cristianos en el primer siglo o algunos en otras naciones del Medio Oriente. Allá, hermanos, la persecución es bárbara. Allá te van y te encuentran con una Biblia predicando que eres cristiano, te llevan a la cárcel o te decapitan también. Imagínate estar en una situación así, donde te encuentran, te van a encarcelar y te van a decapitar. ¿Qué les dice Pedro? Mantente fiel a Cristo, reverencia y ten temor de Dios sobre toda circunstancia, por muy adversa que sea. No estamos en esa situación nosotros de morir por Cristo, que alguien venga y nos persiga por eso. Pero nuestra persecución, nuestro sufrimiento se manifiesta de otras formas, como les comentaba al principio. Pero el punto está que siempre tenemos que serle fiel a Jesús. Y Pedro aún va más allá. También debemos estar dispuestos a defender nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo, estar preparados para presentar defensa. Porque dice el versículo 15, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Normalmente este texto, ¿para qué lo usamos, Jaime?
Este texto, normalmente o comúnmente, este texto se ha entendido como un llamado a dar testimonio a todos, a todo aquel que viene en busca de la verdad. Que si una persona viene buscando la verdad, que tú estés preparado para darle testimonio. Eso es lo que comúnmente pensamos que significa el texto. ¿Verdad que sí, Juan? Pero vamos a ver el contexto del texto, por qué lo escribe Pedro. La situación de los cristianos, y por la cual les escribe Pedro estas palabras, es que los inconversos venían a pedirles cuentas a los cristianos. Les pedían cuentas. Y estos cristianos debían presentar defensa ante tales acusaciones cuando venían a acusarlos. Debían de presentar defensa cuando eran acusados. En la vida pública de aquel tiempo, todo giraba alrededor de la religión o del culto pagano. Cuando los judíos no participaban de tales actos paganos, eran marginados, rechazados, discriminados y calumniados también. Los cristianos corrían la misma suerte, también eran calumniados y también discriminados por no participar de la adoración pública a los dioses paganos. Todo giraba, hermanos, todo giraba alrededor de eso. Entonces, las acusaciones, de acuerdo a lo que dice Pedro en el versículo 16, es que los acusaban, venían para acusarlos como malhechores y calumniaban también su buena conducta en Cristo, versículo 16. Eso es lo que hacía la gente. Por ejemplo, hermana Betty, un esposo podía calumniar a la esposa porque no participaba de la religión que él tenía. Recuerde que aquí hay esposos que no son cristianos y las esposas tienen que conducirse en sujeción y en respeto y en muchas cosas más, dice. La podía calumniar, decir, no se sujeta, no me respeta, no participa de mi religión, lo podía presentar en un lugar público. O un amo podía calumniar a un siervo, decir, este es ladrón, este me ha robado. O algunos podían decir, estos son malos ciudadanos. Incluso también los cristianos eran calumniados por ser personas ateas. Decían, son ateos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una imagen que adorar, como los cultos paganos. Y al no ver una imagen, decían, estas personas son ateas, no creen en Dios. Y eran calumniados de esta forma los cristianos. Entonces, a lo que Pedro se refiere es que ellos deben demostrar una defensa ante tales calumnias. No prohíbe que nos defendamos, hermanos, cuando somos calumniados. No prohíbe la Escritura. Cuando somos difamados, se puede defender también la causa. Cuando venían los acusadores de los cristianos, ellos tenían que dar una respuesta a la esperanza que había en ellos. ¿Por qué vivían así? ¿Por qué no participaban de la adoración pública de los paganos? ¿Por qué ya no hacían las cosas que hacían antes? ¿Por qué ya no participaban de los mismos vicios? Etcétera, etcétera. Aquí, hermanos, todo esto se basaba en la razón de la esperanza que había en ellos. O, mejor dicho, de la razón de la fe cristiana. Y los cristianos debían estar preparados para mostrar esa defensa. Y algo que me gustó de un autor es que dice, el creyente debe estar preparado para dar un relato experimental de cómo nació en él la esperanza, cuál es su contenido y sobre qué descansa como apoyo.
O sea, vienen, hermana Silvia, y nos calumnian, nos difaman, nos tratan como personas malhechoras. ¿Y qué tenemos que hacer? Dar una defensa de nuestra fe cristiana. ¿Cómo es que nació esa esperanza? ¿Cómo nació la esperanza del cristiano? ¿Dónde nació? En Cristo. Hablar de Cristo y cómo transformó nuestras vidas, cómo ha cambiado y cómo somos nuevas criaturas, y tales acusaciones no son verdad. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a decir, yo no puedo vivir, o yo no vivo como tú dices, porque yo soy una nueva criatura, tengo una nueva naturaleza que nació cuando yo creí en Cristo Jesús. Y hablar de su contenido, hablar del Evangelio también de Cristo Jesús. Hablar del Evangelio, presentar el Evangelio a las personas. ¿Y en qué descansa toda nuestra esperanza? ¿En qué descansa? No descansa en mi buena conducta, ni en mis buenas obras. Mi esperanza descansa en la obra salvadora de Cristo, es la que la sostiene hasta el final de los tiempos. La esperanza del cristiano. Obviamente también tenemos que estar preparados para dar una defensa teórica del Evangelio, pero también hacerlo a través de la experiencia de lo que ha sucedido en nosotros. Y aquí es una pregunta que les hago. ¿Cómo lo hacemos cuando somos acusados, difamados? Respondemos, nos defendemos mansamente, como dice aquí, con mansedumbre. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Es humildad, es lo opuesto a la ira desenfrenada o la severidad. Miren, quiero hacer puntualizar más bien aquí esto. A veces los cristianos, cuando somos acusados o dicen algo de nosotros, ¿cómo respondemos? Con ira, con enojo. Y dice la gente, mejor no le digas nada, porque si le dices así, va a explotar. Es una persona iracunda, enojona. No admite que se le hagan, se le diga que está haciendo las cosas mal. Para él o para ella todo el tiempo están bien, nunca se equivocan. Así que mejor ni te atrevas a decirle que está equivocado. ¿Por qué? Porque así te va a ir, así te va a responder, con una ira descontrolada, desenfrenada. Pero Pedro dice que tiene que ser con mansedumbre, con un espíritu tranquilo, con dominio propio. Mostrar esa característica del Espíritu Santo, que es la mansedumbre. Además, cuando dicen cosas malas de nosotros, si es cierto, ¿por qué nos vamos a enojar? ¿Por qué me voy a enojar si no es cierto lo que dicen? Irreverencia significa temor de Dios. Dejando que el temor de Dios gobierne nuestras reacciones y tener el cuidado, el dominio propio cuando vienen a pedirnos cuentas con falsas acusaciones. Carlos, ¿qué hacen algunos? Hablaron mal de ti, o hablaron mal de una persona, más bien, hablaron mal de una persona. Y pues ahorita me dices quién dijo, y vamos en este momento, y conmigo no tienen que meterse. A mí me lo vas a hacer ver, y a ver cómo le hacemos. ¿O no es así, Juan?
A mí me lo hacen ver ahorita en este momento. Enojados. Tiene que ser con mansedumbre y reverencia. Y sobre todo, hermanos, para ir terminando, dice Pedro, teniendo buena conciencia, en el versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En nuestra defensa que hacemos de la gente que nos persigue o que nos pide cuentas o de la razón, de la esperanza, de nuestra fe, debemos mantener una buena conciencia. Yo le decía al principio, si vienen y lo acusan a usted de algo, ¿está tranquilo? ¿Tiene la tranquilidad de que usted no hizo nada malo y que tales acusaciones son falsas? ¿Sabe lo que es la conciencia? Es el mecanismo interior divinamente colocado que acusa o excusa a una persona actuando como un medio de convicción o afirmación. Lo voy a decir en palabras sencillas. Una limpia conciencia es tener la tranquilidad de que no hemos dado lugar a las calumnias, por lo cual nos sentimos seguros. Esa es una limpia conciencia. Estar tranquilos. Tener paz y sentirnos seguros. Digan lo que digan de mí, estoy seguro de que yo no he hecho eso que dicen. Y hay algunos textos que nos dice el apóstol Pablo en otras secciones, o sea, que él escribe, o en el libro de los Hechos que fue escrito por Lucas, donde él se presentaba con una limpia conciencia delante de Dios y los hombres. Hechos 24:16, 23:1, Hebreos 13:18. Este es el problema, que no hay una limpia conciencia muchas veces, Jaime. Y no podemos defendernos y presentarnos como íntegros con los demás. ¿Por qué? Porque hay algo que está detrás de nosotros que nos acusa y nos dice que efectivamente nosotros hemos dado lugar a que nos traten injustamente, nos persigan, hablen mal del cristiano. Porque no hay una limpia conciencia. Debemos pues analizar y ver que en verdad nuestra conciencia nos defiende ante tales acusaciones, como dice Romanos capítulo 2. Hacer lo bueno y sufrir por ello, a veces, hermanos, puede ser el plan de Dios para nosotros. Porque dice el verso 17, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La adversidad es una realidad en nuestras vidas. Y el sufrir por hacer el bien tiene que ser un privilegio espiritual para todo creyente. ¿Sabe cómo se va a convertir en un privilegio el sufrir por Cristo en una bienaventuranza? Cuando entendemos que el sufrimiento puede ser el plan de Dios para nosotros, y si comprende lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque sea calumniado, oprimido, maltratado, tratado con injusticia, si usted ama al Señor, todo eso le va a hacer bien. De acuerdo a Romanos 8:28, hace bien.
Y voy a terminar con esta cita de el famoso puritano Thomas Watson, hablando acerca del sufrimiento que a veces es el plan de Dios para nosotros. Dice: las aflicciones actúan para bien mientras dan paso a la gloria. No que ellos merezcan gloria, pero las aflicciones los preparan para eso. Así como el arado prepara la tierra para el cultivo, así las aflicciones nos preparan, nos alistan para la gloria. Por lo tanto, vemos que las aflicciones no son perjudiciales, sino provechosas para los santos. Creo que este comentario es tan claro que no requiere alguna explicación más. La aflicción que sentimos aún por hacer lo bueno nos preparan para la gloria. Y en conclusión, si vivimos apasionados por hacer lo bueno, esto traerá tranquilidad a la vida en vez de sufrimiento. Aun cuando vivimos en la justicia, viviendo en la piedad, debemos estar dispuestos a sufrir por hacer el bien. Tenemos que tener más temor de Dios que de los hombres y serle fiel a Cristo. Nuestra reacción ante la acusación debe ser con dominio propio, humildad y temor a Dios. Si el sufrimiento es el plan de Dios para nosotros, debemos aceptarlo con humildad, porque esto trae bienaventuranza. Vamos a orar.